Pues buenos días de nuevo a todos. Les reitero lo que comentamos la semana pasada. La verdad que les dije que esta semana o este lunes íbamos a tener el tema de revisiones electrónicas. Sin embargo, la verdad que se nos pasaba lo que es lo relativo a PTU. Si nos esperábamos a la siguiente semana para PTU, ya íbamos a estar muy fuera de tiempo, ¿no? Entonces, decidimos que hoy, lunes 14 de mayo, viéramos el tema de los aspectos importantes y relevantes de la PTU. Y ahora sí, el próximo lunes, que será el 21 de mayo, ya tenemos confirmado a José Manuel Osuna para el tema de revisiones electrónicas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con lo que es los aspectos importantes de la PTU. Primeramente, ¿qué puntos vamos a ver? Lo primero que vamos a ver qué es la PTU, principios generales, los sujetos a repartir PTU, sujetos exentos de pago de PTU, quiénes reciben y quiénes no reciben PTU, en qué momento se paga la PTU, cómo se hace el cálculo. Vamos a ver un ejemplito y una conclusión, ¿sí? Empezamos primeramente los puntos relevantes. La PTU es un derecho de los trabajadores a participar de las utilidades que generen las empresas. Además de ser un importante instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social. Es un mecanismo que estimula la productividad, toda vez que la participación es concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los asalariados. De ahí la importancia de propiciar su cabal cumplimiento. Fíjense bien, aunque esto es así, la realidad también es que la PTU tiene algunos aspectos que en realidad me parece que no son justos, ¿no? Ahorita lo vamos a ir platicando en el transcurso de la plática. No tanto de que no sean justos, sino que me parece que les faltan mecanismos que harían más justa esta repartición, ¿no? La PTU es un derecho de los trabajadores, como ya lo decimos, se establece en el artículo 123 en el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran, con algunas excepciones, algunos tiempos de espera que ahorita vamos a ver, ¿no? También son sujetos obligados a repartir utilidades las personas físicas y morales con actividades de producción o distribución de bienes o servicios que, siendo o no contribuyentes del impuesto sobre la renta, tengan trabajadores a sus servicios mediante el pago de un salario. Fíjense qué importante es esta parte, ¿no? O sea, porque podemos tener algunas empresas o algunos contribuyentes que para efectos del impuesto sobre la renta son no contribuyentes, o sea, son personas morales con fines no lucrativos o personas físicas totalmente exentos. Pero no por eso dejan de estar obligados al pago de la PTU, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que los trabajadores participen en las utilidades de las empresas? No, primero, ser un instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la fuerza de trabajo. Contribuir a elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias y a mejorar la distribución de la riqueza. Aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y empresarios para alcanzar una prosperidad común. Son sujetos obligados a participar en las utilidades, todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y, en general, todas las personas físicas y morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta, que es lo que platicamos ahorita hace un momento, ¿no? Fíjense bien, algunos de los criterios que han sustentado las autoridades de trabajo y que son aplicables aquí en la práctica, ¿no? Fíjense bien, si las empresas que se fusionan, se traspasan o cambian su nombre por razón social, ¿sí? Permítanme un segundo.
las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social, por no tratarse de empresas de nueva creación, ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio y modificación de sus nombres o razones sociales, pues están obligadas a pagar PTU, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, ¿sí? Distribuidos en varias partes de la República, por ejemplo, ¿sí? La PTU a los trabajadores se hará con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica. Es decir, ese es uno de los aspectos que les comentaba hace rato, que pudiéramos llegar a pensar de que no es tan justo la forma en que se distribuyen las utilidades. Porque puede ser que los trabajadores de una sucursal están haciendo un esfuerzo muy importante para que esa sucursal esté bien. Sin embargo, otra sucursal puede ser que no esté tan haciendo tantos esfuerzos los trabajadores. Sin embargo, al momento de repartir las utilidades es la suma de las dos unidades económicas y pues eso es lo que se va a repartir, ¿no? Entonces, sin embargo, también pues sería muy complicado, imagínense, no sé, un Soriana, una Ley, una cosa de esas, unas tiendas de esas, estar distribuyendo PTU de acuerdo a cada sucursal o cada unidad económica, pues sería muy, muy complicado, ¿no? También las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro, pues también están sujetas a lo que es el pago de la PTU, aquellos que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a sus activos fijos o presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5% del total. También tienen la obligación de repartir las utilidades a sus trabajadores por estos conceptos. Esto es, las personas morales con fines no lucrativos, por las actividades que realizan diferentes a su objeto social, ¿no? Y que excedan más del 5% del total de sus ingresos. ¿Qué más? Las sociedades cooperativas que tengan a sus servicios personal administrativo y asalariado también tendrán la obligación de participar a esos trabajadores de las utilidades que obtengan. Recordemos que las sociedades cooperativas, pues su función o su esencia en sí es que los trabajadores, pues más bien no hay trabajadores, sino lo que son socios, ¿verdad? El trabajo y el esfuerzo de todos los cooperativistas es lo que hace que la empresa genere rendimientos y utilidades, ¿no? Sin embargo, la ley contempla, la ley de las sociedades cooperativas contempla que sí pueden contratar trabajadores, ¿sí? Entonces, por esos trabajadores, pues hay que repartir utilidades también, ¿no? Una novedad también es que también están obligados a pagar PTU aquellos contratantes dentro del régimen de subcontratación, o sea, hace las outsourcing. Las outsourcing cuando no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Yo puedo ser trabajador de una outsourcing y prestar el servicio en una empresa diferente, ¿sí? Entonces, esa empresa diferente me debe pagar a mis utilidades, ¿sí? Siempre y cuando la outsourcing en la que yo estoy no cumple las condiciones dispuestas en el artículo 15A, ¿no? Las empresas exentas en forma parcial o total del pago del impuesto sobre la renta que tengan trabajadores a su servicio están obligadas a repartir utilidades por la parte de la exención, puesto que dicha exención es solo para efectos fiscales y no puede extenderse a los laborales, ¿no? Ya lo hemos comentado 2 o 3 veces, que a las personas, los contribuyentes que aunque sean no contribuyentes para efectos de impuestos sobre la renta, pues por tener trabajadores tienen que repartir PTU y tienen una condición especial, ¿no? Fíjense bien, esto que es importante también, es muy importante que sepamos qué empresas o qué contribuyentes están exentos de repartir utilidades a sus trabajadores, ¿sí? Y la ley es muy clara y nos dice, ¿quiénes no están obligados a repartir utilidades? Primero, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Es decir, las empresas en su primer año, esas no están obligadas a pagar utilidades, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. También, las empresas de nueva creación, pero que estén dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Las empresas obviamente deben de justificar y probar, primeramente, que son de nueva creación,
Y segundo, que fabrican un producto nuevo, que están construyendo un producto nuevo. La novedad del producto lo determina la Secretaría de Economía y no la empresa, ¿no? Entonces, esas empresas de nueva creación que estén produciendo productos nuevos, esa empresa tendrá 2 años de exención para el pago de PTU. También las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Eso es lógico también, porque las empresas, las mineras, por ejemplo, ¿sí? Pues nacen las mineras, hacen un estudio para ver si dentro del estudio que están haciendo van a tener extracción de algún material importante, ¿sí? Entonces, seguramente durante los primeros años que están en periodo de exploración, pues no generan ingresos, ¿verdad? Entonces, también están exentas. También están exentas las instituciones de asistencia privada, las IAP que les llamamos, reconocidas por las leyes, que con bienes propiedad particular ejecutan actos humanitarios de asistencia sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, como son los casos de asilos, fundaciones, entre otras, ¿no? Pero fíjense bien, las empresas que no tengan propósito de lucro, que realicen los citados actos, pero no tengan reconocimiento de la Secretaría correspondiente, estarán obligadas a repartir utilidades a sus trabajadores. O sea, la IAP debe de tener reconocimiento oficial de las autoridades competentes de que realizan esos actos humanitarios de asistencia. ¿Quiénes más? El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencias están exceptuadas de esta obligación también, ¿no? Pero aquí hay un criterio sustentado por las autoridades de trabajo que dice que los organismos descentralizados que no tengan esos fines, así como las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles y cuya relación laboral con sus trabajadores esté regulada por la Ley Federal del Trabajo, sí tendrán la obligación de repartir utilidades, ¿no? Y por último, las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea mayor a 300,000 pesos, están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades, según la resolución emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996, ¿no? Esta es una resolución particular que exceptúa del pago del PTU a las empresas muy pequeñitas que no rebasan los 300,000 pesos de ingresos para efecto de impuestos sobre la renta en el año, ¿no? Ahora bien, eso es las empresas que están obligadas, que están exentas a pagar PTU, pero vamos a ver qué trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades. Y este es un tema importante porque aquí traemos un criterio que no necesariamente es correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quiénes tienen derecho a participar en las utilidades? Todos los trabajadores de planta, ¿ok? Son aquellos que por tiempo indeterminado prestan permanentemente su trabajo personal subordinado a una persona, estén o no sindicalizados. Estos trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades, cualquiera que sea el número de días que laboraron en el ejercicio fiscal materia del reparto. Y eso es precisamente lo que tenemos como un criterio erróneo, ¿sí? Porque el criterio que es en el inciso B, lo voy a comentar primero el inciso B, por ejemplo, trabajadores por obra o tiempo determinado, o sea, eventuales, ¿sí? Son los que habitualmente, sin tener carácter de trabajadores de planta, prestan sus servicios en una empresa o establecimiento, supliendo vacantes transitorias o temporales, y los que desempeñan trabajos extraordinarios o por obra determinada que no constituyen una actividad normal o permanente de la empresa. Y fíjense lo que nos dice este inciso B. Estos trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. Y ese es precisamente el error al que me refería ahorita, porque los 60 días es única y exclusivamente para los trabajadores eventuales, ¿sí? Si yo soy un trabajador de planta y trabajé de planta, pero por alguna circunstancia trabajé menos de 60 días, pues también tengo derecho en la PTU. Sin embargo, en la práctica y la costumbre es, inclusive si ustedes ven los anuncios que ponen en los periódicos las empresas para pago de PTU, dicen algunos que se convoca a los trabajadores que han laborado más de 60 días. Y hay una diferencia ahí. Si son trabajadores de planta y trabajaron
20 días nada más, también tienen derecho a PTU, aunque sea nada más por esos 20 días, ¿no? También los extrabajadores de planta que fueron despedidos o que renunciaron voluntariamente a su empleo tienen derecho a participar en las utilidades con el número de días trabajados y el salario percibido durante el tiempo que laboraron en el ejercicio fiscal de que se trate, ¿no? También los extrabajadores por obra o tiempo determinado, o sea, los eventuales, y obviamente cuando hayan trabajado más de 60 días en el ejercicio. Los trabajadores de confianza, fíjense bien, los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas con la limitante de que si el salario que percibe es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado o de base de más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, entonces ese trabajador de confianza va a participar en la PTU, pero no con su salario, sino con el salario del trabajador sindicalizado base más alto, más un 20% como salario base máximo con el que participarían en las utilidades, ¿no? Entonces son pequeños detalles que tenemos que cuidar cuando es un trabajador de confianza. Cuando es un trabajador de confianza, ¿participa en la PTU? Sí, pero no con su salario, sino con el salario más alto del trabajador sindicalizado base, más un 20%. ¿Ok? Y el inciso F, que son los trabajadores bajo el régimen de subcontratación, cuando los contratantes no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que ya lo comentamos hace un momento también, ¿no? Ahora bien, fíjense bien, ¿quiénes están excluidos? O sea, la ley también es muy clara en quienes no participan de la PTU, ¿no? Y nos dice la fracción 1 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los directores, los administradores y gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades. La fracción 6 de ese mismo artículo 127 también dice que los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. O sea, los trabajadores domésticos tampoco participan en el reparto de utilidades. Estos trabajadores son los que prestan sus servicios en la casa habitación de los particulares, ¿no? Tampoco las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, los profesionales técnicos, artesanos y otros que en forma independiente presten servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. Y lo que ya habíamos comentado, los trabajadores eventuales, cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal, ¿no? Esos están excluidos del reparto de utilidades. Ahora bien, algo que es muy importante también es cuál es la renta gravable como base del reparto, ¿no? O sea, cuál es mi base para poder participar los trabajadores de la PTU, ¿no? La base sobre la que se debe participar los trabajadores es la renta gravable, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero es la renta gravable, como lo indica el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, que es determinada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafos último y penúltimo 109, penúltimo y antepenúltimo y 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según el régimen de tributación de que se trate, ¿no? En la mayoría de los casos, dicha renta gravable es la que resulta de restar a los ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal las deducciones autorizadas, ¿no? Ahorita vamos a ver algo más claro. Para determinar esa renta gravable, ¿sí?, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Y aquí cabe algo también que comentaba al principio, de la falta de justicia a veces en el reparto de la PTU. Porque imagínense ustedes que son casos reales, ¿no?, que hemos comentado mucho. Imagínense ustedes una constructora, una constructora que está construyendo algún desarrollo inmobiliario, se hace casas o algo así. Pues ¿cuánto tiempo tarda en construir las casas, ¿no? Entonces, obviamente, una empresa nueva, de nueva creación, pues al principio está generando pérdidas, porque a lo mejor lo que está haciendo pues es todo lo que es el costo de construcción de las casas, y los gastos que está generando pues no tiene ingresos. Entonces está generando pérdidas durante el primer año, el segundo año, el tercer año, ¿sí? Y a lo mejor a partir del cuarto año empieza a generar utilidades. ¿Por qué? Porque empieza a vender las casas, ¿no?
Sin embargo, a lo mejor en el cuarto año se le está pagando PTU a trabajadores que no tuvieron nada que ver en la generación de la riqueza en ese ejercicio, porque a lo mejor los que generaron la riqueza son trabajadores que estuvieron en años inmediatos anteriores y no los que están en este año, ¿no? Y al no permitir la amortización de las pérdidas fiscales, pues estamos pagando sobre una utilidad que verdaderamente, si lo vemos en el conjunto de los 4 años, pues no fue una utilidad real, ¿verdad? Entonces, sin embargo, así es como está la ley. Y eso, pues, obviamente, no queremos afectar a los trabajadores, ¿no? Pero simplemente tiene que verse la utilidad, pero en conjunto. O sea, sobre todo cuando tenemos una actividad que la utilidad se genera en un periodo de muchos años. Les pudiera decir también las empresas agropecuarias, agrícolas, que generan cultivos perennes. Cultivos perennes, por ejemplo, que siembran, no sé, mango, que siembran naranja, que siembran aguacate, que tardan 4 o 5 años en que generen por primera vez la planta fruta. Pues. Entonces, pues en el primer año que genera fruta, pues ya tengo ahí un ingreso, pero pues también traigo un montón de costos anteriores que deberían de estar y de formar parte de la base gravable para la PTU, ¿no? Muy bien, ahí tenemos un ejemplito más o menos de cómo se determina la base gravable, que son los ingresos acumulables, menos las cantidades que no son deducibles de acuerdo a la fracción 30 del artículo 28, o sea, los ingresos exentos de los trabajadores, también aquí se restan, y así llegamos al total de ingresos para renta gravable, menos todas las deducciones autorizadas, pues llegamos a la renta gravable determinada, base para PTU, por el 10% que es la tasa que la ley señala que hay que repartirle a los trabajadores, y pues ese sería el monto a pagar a los trabajadores por conceptos de PTU. Los RIF, ¿qué pasa con los RIF? Con el régimen de incorporación fiscal. Ellos tienen un tratamiento también importante, ¿no? Para poder llegar a la base gravable, ¿sí? Para esa base gravable, los RIF me dicen que voy a determinar la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales bimestrales del ejercicio. Acuérdense que los RIF no presentan declaración anual. Bueno, algunos pueden presentar declaración anual, ¿no? Pero la mayoría no presenta declaración anual. Y lo que presenta son declaraciones bimestrales y estas son definitivas. Entonces, tengo que sumar las utilidades fiscales de los 6 bimestres del ejercicio, ¿sí? Y para eso voy a decir la utilidad fiscal menos los ingresos exentos pagados al trabajador por lo del 53%, 47% que veíamos ahorita, y esa va a ser la renta gravable para PTU. Esa renta gravable por el 10%, pues va a ser la PTU que se va a pagar a los trabajadores, ¿no? Acuérdense que en todos los casos, si yo generé una PTU en este año y de esa PTU pagué un 90% porque un 10% de los trabajadores pues no llegó, ¿sí? No llegó, no cobró pues esa PTU. Entonces, esa PTU no cobrada del ejercicio inmediato anterior se suma a la PTU del ejercicio siguiente y también se reparte a los trabajadores, ¿no? Por eso es que aquí señalamos más PTU de ejercicios anteriores no cobrados, ¿no? Muy bien. Fíjense que este es un aspecto importante que diferencia en la mayoría de los casos. Hay una diferencia. ¿Qué pasa con la PTU en las sociedades civiles, en las personas físicas que tributan por medio de honorarios, o en las personas físicas que lo que cobran es arrendamiento y tienen trabajadores a su cargo? Hay una circunstancia especial aquí. En el supuesto de que una sociedad civil tuviera un remanente de utilidad y contara con empleados, o tratándose de servicios profesionales o arrendamiento de personas físicas, se tendría la obligación de realizar el reparto de la PTU correspondiente, pero con un tope, hasta por el importe de un salario mensual por cada trabajador, de acuerdo al artículo 127, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, para este caso, se determina la base gravable normal, pero si esa base gravable me da como cifra más de un mes de salario al trabajador, entonces se tiene un tope de hasta un mes de salario por cada trabajador, ¿no?
Ahí está la fracción 3, que dice el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario, ¿no? Entonces, ahí hay un tope. Ahora bien, los plazos establecidos para el pago de utilidades. El término de los 60 días a que se refiere el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo comienza a correr a partir del día siguiente a la fecha en que la empresa debió o presentó la declaración anual del ejercicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Pues el artículo 76, fracción 5 de la Ley de Renta, pues claramente nos dice que las declaraciones anuales se deberán de presentar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termina el ejercicio. O sea, si termina el ejercicio el 31 de diciembre del año, pues entonces tengo hasta marzo, hasta el 31 de marzo para presentar la declaración, ¿no? Y en el caso de personas físicas, pues entonces tengo hasta el 30 de abril. Y a partir de marzo, a partir de ese día último de marzo, ese día último de abril, a partir de ahí empieza a correr el plazo de los 60 días que tiene el contribuyente para pagar la PTU, ¿no? En el caso de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, de los RIF, pueden efectuar el pago de reparto de utilidades a más tardar el 29 de junio del año de que se trate, ¿no? El reparto de utilidades determinado para cada trabajador no podrá suspenderse. Es un derecho del trabajador, no puede suspenderse. Aun cuando los representantes de los trabajadores objeten o pretendan objetar ante la autoridad fiscal competente la declaración del impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, ¿qué me dice la ley aquí? Yo, empresa, le voy a pagar a los trabajadores lo que tengo de base gravable para efectos de PTU. Si los trabajadores están de acuerdo o no están de acuerdo, al margen de que lo objeten, yo le tengo que pagar. Si después objetan y tengo que pagar una cifra adicional, pues será después, pero de momento lo tengo que pagar, ¿no? Ahora bien, algo que también es importante es qué se permite descontar, qué cifras se permiten descontar de esas utilidades, ¿no? Lo primero es pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de utilidades, por pérdidas, por averías o adquisición de artículos producidos por la empresa. La cantidad exigible en un caso podrá ser mayor del importe de las utilidades que le correspondan al trabajador y el descuento será el que convenga al trabajador y el patrón. Pero como en todos lados dice que la ley que no puede exceder o no puede ser mayor al 30% del excedente del salario mínimo, ¿no? El descuento que le debe hacer al trabajador. El pago de la renta que se refiere al artículo 151 de la Ley Federal del Trabajo, esto es si el trabajador, si la empresa le proporciona casa habitación al trabajador con un costo de renta, pues también de la PTU le puedo descontar esos montos que están pendientes, ¿no? Los pagos de abonos para cubrir préstamos de Infonavit, los pagos de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, el pago de pensiones alimenticias a favor de acreedores alimentarios decretados por la autoridad competente, el pago de cuotas sindicales, el pago de abonos para abrir créditos garantizados, para cubrir créditos garantizados por el Infonacot, el impuesto sobre la renta que corresponde en su caso por las utilidades percibidas, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? También, otro punto importante es, a ver, yo empresa generé PTU, ¿sí? ¿Qué tiempo tiene el trabajador para venir y cobrar la PTU? ¿Sí? La ley nos dice, en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el plazo que tiene para cobrar la cantidad que le corresponda por conceptos de utilidades prescribe en 1 año. Esto es 1 año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, ¿sí? Sí, dependiendo si el patrón es persona moral o física, pues sería 31 de mayo o 30 de junio respectivamente. A partir de ahí, tiene 1 año el trabajador para cobrar, ¿ok? Sin embargo, transcurrido dicho plazo, o sea, se venció el plazo del año, las cantidades no reclamadas se agregarán a la utilidad repartible del ejercicio fiscal siguiente. Y si en este no hubiera utilidad, o sea, en el ejercicio siguiente no hubiera utilidad, el reparto se hará con el total de las cantidades no reclamadas. Es decir, la empresa siempre está obligada a pagar el monto que determinó el PTU, siempre va a estar obligada a pagar, al margen de que si el trabajador vino a cobrarlo o no. Si lo vino a cobrar, pues ya lo cobró. Y si no lo vino a cobrar, entonces lo voy a sumar al ejercicio inmediato siguiente, ¿no? Ahí tenemos algún proceso, así, un cronograma de las fechas importantes en materia de PTU. Simplemente voy a decir, si es el ejercicio fiscal 2018, la empresa presenta su declaración
a más tardar el 31 de marzo o el 30 de abril, dependiendo si es persona moral o física, ¿sí?, del ejercicio fiscal 2017. La empresa a más tardar el 13 de abril del 2018 tiene que entregarle a los trabajadores la copia de la declaración anual del ejercicio 2017. A más tardar el 23 de abril, los trabajadores deben de integrar lo que se llama comisión mixta, que ahorita vamos a platicar algo de ello, ¿sí? Pues a más tardar el 28 de mayo, esa comisión mixta debe de haber revisado la declaración anual del ejercicio. El 30 de mayo pues tiene que ser el último día para el pago de utilidades, ¿sí? Y a más tardar el 9 de julio del siguiente año, de acuerdo a las fechas que nos da la ley, ¿sí?, los trabajadores pueden presentar el escrito de objeción del monto de la PTU ante la autoridad fiscal o ante la autoridad laboral correspondiente, ¿no? Precisamente vamos a hablar algo de lo que es la integración de la comisión mixta, ¿no? La comisión mixta de participación de las utilidades. Lo vamos a ver rápido porque es muy claro lo que nos dice la ley. Y la verdad, solamente en las grandes empresas es donde se genera esta comisión mixta, ¿sí? En cada empresa debe integrarse una comisión mixta de reparto de utilidades, por lo que es un derecho de los trabajadores y una obligación de los patrones designar a sus respectivos representantes para su instalación. El artículo 132, fracción 28 de la Ley Federal del Trabajo es la que me habla de esta integración de comisión mixta, ¿no? También se recomienda que la comisión mixta, ¿sí?, se integre dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que el patrón entregue a los trabajadores la copia de su declaración del ejercicio. Para tal efecto, el patrón comunicará por escrito a los trabajadores los nombres de las personas que designa como sus representantes y aquellos a su vez avisará al patrón los nombres de quienes los representarán. O sea, en la comisión mixta hay representantes del patrón y hay representantes de los trabajadores, ¿no? No existe límite en cuanto al número de representantes ni podrá rehusar a un integrante de la misma. Los interesados serán quienes de común acuerdo señalen el número de las personas que los representarán ante la comisión, lo cual deberá integrarse con igual número de representantes de los trabajadores y de la empresa. Los trabajadores de confianza no podrán ser representantes de los trabajadores en la comisión mixta, según lo dispone el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo. La comisión mixta tiene como función principal elaborar el proyecto que determine el reparto individual de cada trabajador, las bases bajo las cuales se repartirán las utilidades entre los trabajadores y fijar dicho proyecto en todos y cada uno de los establecimientos que forman parte integrante de la empresa, ¿no? O sea, la comisión mixta lo que hace es revisa las formas en cómo se determinó el monto a pagar a cada uno de los trabajadores y, por supuesto, también revisa la base sobre la cual se está determinando la PTU, ¿no? Se recomienda hacer individualmente las observaciones que se juzguen convenientes, cuando menos con 15 días de anticipación al pago, para que los trabajadores de cada centro de trabajo conozcan el referido proyecto y puedan, en su caso, dentro del mismo plazo, ¿no?, tener pues las aclaraciones correspondientes, ¿no? También es recomendable que la comisión levante un acta en la que se haga constar el periodo y lugares en que se fijará el proyecto respectivo, ¿no? Las obligaciones también. Obligaciones es entregar al patrón el proyecto de reparto de utilidades aprobado por los integrantes de la comisión mixta para que proceda al pago en los términos establecidos. También vigilar que las utilidades se paguen conforme al proyecto del reparto individual aprobado dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que la empresa presentó o debió presentar su declaración, ¿no? Sugerir a la empresa que informe a sus extrabajadores sobre la cantidad que le corresponde y la fecha a partir de la cual pueden cobrar sus utilidades. Informar a los trabajadores sobre el derecho que tienen para inconformarse respecto de la participación individual y el plazo que tienen para hacerlo. Recibir y resolver dentro de un plazo de 15 días las inconformidades que presenten los trabajadores en lo individual respecto de su reparto. En caso de que la resolución sea negativa, o sea, en caso de que la comisión mixta resuelva que el reclamo del trabajador es negativo, el trabajador podrá demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente el monto de la utilidad que considera que le corresponde conforme al proyecto de reparto individual, ¿no? ¿Qué información debe proporcionar la comisión mixta, no? El patrón está obligado a proporcionar a la comisión las nóminas, lista de raya, la asistencia de personal sindicalizado, el de confianza,
del ejercicio fiscal, que es materia del reparto, ¿no? Así como los demás elementos necesarios para realizar su función, como son las constancias de incapacidad, los permisos concedidos, etcétera, etcétera, ¿no? La lista de los trabajadores y tiempos que laboraron en la empresa, la relación con nombres, funciones y facultades de los empleados de confianza que laboran en el centro de trabajo, para que la comisión determine cuáles trabajadores tienen y cuáles no tienen derecho a participar en las utilidades. Recuerde que los trabajadores de confianza, algunos no tienen derecho a participar en las utilidades, ¿no? Obviamente, si el reparto es entre 100 trabajadores y quito días de confianza, pues el reparto va a ser entre 90 y por esto toca más, ¿verdad? El patrón, por ningún motivo, podrá recomendar o decidir qué trabajadores tienen o no tienen derecho a participar en las utilidades. Y esto es relativo también, porque acuérdense que en la comisión mixta hay representantes del patrón también, ¿sí? Entonces, pues tiene que haber un común acuerdo ahí entre los dos, ¿no? La comisión mixta deberá tomar en cuenta lo siguiente para la elaboración del proyecto del reparto individual de utilidades, ¿no? Las personas que tienen derecho al reparto, los días para efectos del reparto. El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la utilidad repartible, fíjense bien, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. O sea, si yo tengo 100,000 pesos a repartir, voy a repartir esos 100,000 pesos en dos partes, 50,000 pesos que se repartirá igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, y la otra parte será en la proporción del monto de los salarios devengados por el trabajador prestado durante el año, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Para efectos de la primera parte, o sea, para los días laborados, deben entenderse como días trabajados todos aquellos que por disposición de ley o de los contratos de trabajo y de los reglamentos interiores de trabajo, el patrón tenga obligación de pagar el salario, aun cuando no labore el trabajador. Por ejemplo, los periodos prenatal y postnatal se consideran como trabajados a pesar de que no los trabajó, en este caso, la mamá. El tiempo que dure la incapacidad temporal derivada de un riesgo de trabajo también computa para efectos de PTU. Los días festivos, los descansos semanales, las vacaciones, los permisos contractuales, por ejemplo, el nacimiento de hijos, el matrimonio del trabajador, entre otros, ¿no? Que ahora pues hay que dar días para eso, ¿sí? Los permisos para desempeñar comisiones sindicales, ¿sí? O los permisos con goce de sueldos, ¿no? Esos periodos que, aunque no los trabajó el trabajador, la ley los contempla como que forman parte como si hubieran sido laborados para estos efectos, ¿no? Con relación a los trabajadores que laboran menos horas de las establecidas en la jornada máxima legal o en los contratos de trabajo, se sumarán las horas trabajadas hasta la cantidad equivalente a la jornada legal o convencional para considerarlo como día trabajado. Es decir, si un trabajador no labora solamente 4 días por día, entonces 2 días hará un día de trabajo, ¿no? Para estos efectos. Cuando hay una inconformidad de parte de los trabajadores, el trabajador, a partir de la fecha en que se fije el proyecto de reparto de utilidades en un lugar visible del establecimiento, tendrá derecho a hacer observaciones por escrito sobre el mismo. Pero fíjense bien, por escrito, señalando en su caso los motivos por los cuales considera que es incorrecto el monto de su reparto. Y la comisión mixta deberá resolverla dentro de los 15 días siguientes y comunicar por escrito al trabajador inconforme a la resolución que emita, ¿no? En el supuesto de que el trabajador no esté de acuerdo con la resolución de la comisión, con base a este documento podrá recurrir ante la inspección de trabajo. Ya comentábamos hace rato que puede ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Aquí vemos rápidamente un ejemplo, donde aquí tenemos la empresa XSADCB, el ejercicio de 2017. Aquí seguimos tomando en base los salarios mínimos y la zona geográfica que ya básicamente ya no existe. La PTU a repartir. El monto exento, de acuerdo al artículo 93, es ahora, ¿no? ¿Sí? El monto exento, ¿sí? Obviamente aquí no hay subsidio acreditable. Y básicamente lo que se hace es, estos 461,000 pesos se dividen en dos, ¿no? Ya dijimos. Y se reparte de acuerdo empleado por empleado, de acuerdo a los días que trabajó cada uno de los empleados y de acuerdo al salario devengado que tuvo cada uno de los empleados, ¿no? Entonces, también tenemos como dato el ingreso ordinario en el último mes, en el mes en que se pagó la PTU y su salario diario, ¿no? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve este dato, ¿no?
¿sí? Entonces, una vez que tengo la información base, lo que hago es, aquí tengo los días laborados por cada uno de los trabajadores, aquí tengo el total de días laborados por toda la sumatoria de todos los trabajadores, aquí tengo los salarios devengados, ¿sí? Y aquí tengo el total de salarios devengados. Entonces, lo que hacemos es, agarro el monto de la PTU a repartir, lo divido entre el número de días que trabajaron todos y me va a dar un factor por días laborados. Agarro el monto de la PTU que se va a repartir, lo divido, bueno, el 50%, ¿no? Lo divido entre el monto de los salarios devengados y me da un factor por salario devengado, ¿no? Entonces, aquí lo que hago es factor por días laborados, factor por sueldo, y luego lo voy multiplicando el factor por días laborados por los días laborados y tengo la PTU por días laborados. Luego agarro el factor por sueldo, lo multiplico por el sueldo y me va a dar la PTU por sueldo, ¿no? La sumatoria de los dos es la PTU que voy a repartir a todos los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí llego a los 461,000 pesos. Nótese aquí que es una de las cosas que resaltamos, es que este empleado, el empleado 5, tiene 30 días. Sin embargo, le estamos pagando PTU. Y eso es algo de lo que les comentaba hace rato, de que tenemos una percepción equívoca. Si es un trabajador fijo, pero, o sea, no es eventual, pero trabajó menos de 60 días, sí tienen derecho a PTU. Los que no tienen derecho a PTU son los eventuales, los que se hayan contratado con ese carácter de eventual y que haya trabajado menos de 60 días, ¿no? Entonces, eso es más o menos como se determina. Luego viene la retención de ISR, que esto ahorita lo vamos a comentar también. La retención de ISR, viene el monto neto a pagarle al trabajador y podemos considerar algunos conceptos de descuento. ¿Se acuerdan que lo platicamos hace rato? ¿Sí? En este caso, este trabajador 2 ya se le había dado un anticipo de PTU de 10,000 pesos, entonces ya le pagamos nada más esto, ¿no? Eso de los anticipos a PTU también es algo que es muy cuestionado por parte de la autoridad, ¿no? Porque la autoridad, cuando tenemos anticipos a PTU, la autoridad dice que no es PTU, que lo que es una gratificación, y entonces me lo cataloga y me lo conceptúa de manera diferente, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, para efectos de determinar el ISR por el pago a la PTU, tenemos dos formas de hacerlo. Uno es estas referencias aquí, perdón, pero no lo hicimos, creo que con la ley viejita, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas tenemos dos maneras de hacerlo. Uno es de la manera tradicional. De la manera tradicional, ¿cómo es? De la manera tradicional es, yo le pagué al trabajador 10,000 pesos de sueldo en el mes de mayo, más 50,000 pesos de PTU, pues mi base gravable en mayo son 60,000, y aplico la tarifa del artículo correspondiente y ya me da el impuesto a pagar, ¿no? Esa es la manera tradicional. Pero hay una manera que está en el reglamento de la ley que me hace un cálculo diferente. Déjenme ver si aquí lo traemos, ¿no? Fíjense bien, más o menos de acuerdo a la opción del reglamento que les señalaba, ¿sí? Lo que yo hago es agarro la PTU total, la que tiene derecho el trabajador, le resto la parte exenta y me queda la PTU grabada. Esta PTU grabada, ¿sí? La hago mensual, o sea, la divido entre 12 y me da la PTU mensualizada, más el ingreso ordinario del mes de mayo del trabajador, o sea, del mes correspondiente, y me da la base para ISR. Eso hago con cada uno de los trabajadores. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí de acuerdo al reglamento? Lo que estoy haciendo es, agarro toda la PTU y la hago mensual, ¿sí? Y ese ingreso mensual de PTU se lo asumo al ingreso ordinario que tiene durante el mes el trabajador, y esa sería mi base para ISR. Entonces, agarro mi base de cada uno de los trabajadores, le aplico la tarifa correspondiente y llego al impuesto a retener por cada uno de los trabajadores, ¿no? En cambio, si yo me voy con el cálculo tradicional, entonces yo voy a agarrar la PTU grabada más el ingreso ordinario y voy a tener mi base para ISR completo, ¿no? Entonces, si yo agarro esa base, pues entonces obviamente voy a tener un impuesto mucho más grande, ¿sí? Si lo hago de manera tradicional, porque básicamente lo que estoy haciendo es calculando el ingreso global en un solo mes. De la otra manera, lo que estoy haciendo es calculando
el impuesto, pero mensualizado, ¿no? Por supuesto, déjenme ver si. Por supuesto que estos 1.370.61, yo tengo que sacar una tasa. ¿Cuánto representan estos 1.370.61 de estos 11.609? Y es lo que le voy a aplicar a estos 72,000 pesos de PTU grabada, pero le voy a aplicar la tasa, ¿no? Y ese sería el monto que voy a retenerle por pago de PTU. ¿Ok? Entonces, cosas importantes en materia de PTU, y obviamente la recomendación, ¿cuál es? La recomendación siempre va a ser hacerle el cálculo al trabajador de una manera de acuerdo al reglamento y no de la manera tradicional, ¿no? Fíjense bien. Si yo agarro el primer ejemplo, cosa que no lo pusimos aquí en el material, ¿no? Pero fíjense bien, mi impuesto es 1.370.61. 1.370.61 entre los 11.609.20 me da una tasa del 11.81%. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar los 72.390.12 que tengo grabado, ¿sí? Y me va a dar un impuesto de 8.549.27 de ISR, ¿sí? De la otra manera, fíjense bien, de la manera tradicional, me daría 20.021.34. Pues. Entonces, este es el esquema más beneficioso para el trabajador y así es como recomendamos hacerlo. Obviamente lleva un poquito de más procedimiento y más trabajo, pero pues obviamente es mucho más benéfico para el trabajador, ¿no? Entonces, como conclusión, pues el cálculo de la PTU es muy importante en las empresas, ya sean personas morales o físicas. La importancia radica en el beneficio a los trabajadores. Además de cumplir con esta obligación de determinación, es importante cumplir con el cálculo para el importe entregado, ¿no? Y cumplirlo, el cálculo del impuesto correspondiente de manera la más beneficiosa para el trabajador, ¿no? Ya sea que se genere una utilidad en la empresa, e incluso que se esté obligado o no al pago de las mismas, un factor determinante es la comunicación con los trabajadores, ya que una desinformación puede ocasionar inconformidades con los trabajadores y molestia de parte de las autoridades competentes para el patrón. No debemos de perder de vista que son los derechos que no debemos negar a los trabajadores, ya que forman parte de las utilidades que hacen crecer a las empresas, ¿no? Entonces, esto es lo que comentamos de PTU. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario al respecto, pero aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si se timbra la nómina de PTU a pagar y no es reclamada el pago efectivo por el trabajador? Bueno, en primera es, yo no voy a timbrar PTU hasta que la pago, ¿sí? Hasta que la pagamos. Es decir, yo voy a generar el cálculo, voy a generar todos los cálculos y las determinaciones individuales de cada uno de los trabajadores, pero no voy a timbrar nada hasta que el trabajador venga y realmente reclame su pago, ¿sí? Hasta que tengo el pago realizado al trabajador, hasta entonces timbro, ¿no? Mientras es un pasivo, pero no hay por qué timbrar todavía, ¿no? Aparte dice, aparte de que timbré, la empresa pagó el impuesto, la retención, pues obviamente es un impuesto pagado indebidamente, pues, ¿sí? Entonces, ¿la sugerencia cuál es? La sugerencia es, no timbro nada, no pago nada hasta que el trabajador vino y reclamó. Inclusive, yo tengo, voy a decir, tengo hasta el 31 de mayo para pagar la PTU. En mayo vinieron, voy a decir, 50 de mis 60 trabajadores, ¿sí? Pues en mayo voy a timbrar y voy a pagar el impuesto correspondiente de los 50 trabajadores que vinieron. Y si en junio vinieron otros 5, entonces yo voy a timbrar en junio lo de los otros 5 y voy a pagar el impuesto de los otros 5. Y si hasta septiembre vinieron otros 2, pues hasta septiembre voy a timbrar y voy a pagar lo de los otros 2, y así sucesivamente. Si al año después
me quedaron 3, 4 trabajadores que no vinieron, acuérdense que entonces esa PTU se suma a la PTU del siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso porque no es timbrar y no es pagar, ¿no? Y obviamente, me preguntan aquí, entonces la sugerencia es cancelar dichos residuos, por supuesto, o sea, yo voy a timbrar solamente lo pagado, ¿no? Lo demás no tengo por qué timbrarlo y mucho menos no tengo por qué pagar el impuesto correspondiente si no lo he pagado, pues, o sea, no se lo he dado al trabajador. Sí. ¿Queda? ¿Algo más, señores? Buenos días, Pepe. Sí, ya. ¿Cómo está, Rafa? Bien, bien. Oye, Pepe, no, viendo el cálculo del opcional del reglamento del 174 que mencionabas ahí atinadamente, después de comentar pues los aspectos importantes del PTU, en el cálculo, no sé si no entendí bien, pero bueno, desde mi punto de vista, siguiendo el procedimiento, nada más por si acaso hay un pequeño detalle en el cálculo, el procedimiento es total, agarrar el PTU grabado, lo vas a mensualizar, como dices tú, ¿no? Dividiendo entre 365 y multiplicas por 30.4, ¿no? Ese es el procedimiento de la fracción primera. A ese procedimiento de la fracción primera, tratándose de trabajadores que están laborando en mayo o que estén todavía laborando en la empresa en el momento del reparto, pues se toma también su ingreso mensual ordinario, ¿no? O si tienen otros ingresos grabados, y obviamente se suman al ingreso mensual de ese de mayo, más el ingreso mensualizado del PTU, y te da un importe total grabado, ¿no? Al cual le aplicas el procedimiento de la tarifa y te da un impuesto, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Después se añade el procedimiento en la fracción tercera, que tienes que calcular el impuesto, pero nada más al ingreso mensual ordinario. Entonces, ya sacas una diferencia entre la fracción segunda y la fracción tercera, y esa diferencia es la que tú divides entre el PTU mensualizado, para que te dé un porcentaje, y ese porcentaje se lo vas a aplicar al PTU ya grabado, ¿no? O sea, no sé si el procedimiento se hizo todo así, porque, digo, para que no haya, no se interprete de una u otra manera, pues, ese es el procedimiento total. No sé si por ahí en el procedimiento que hiciste, cuando dijiste diferencia, dividido entre tantos, sacaste, no sé si se hizo todo el procedimiento, ¿no? Pero ahí es más o menos, este es el procedimiento completo, ¿no? Sí, tienes razón, Rafa. No lo hice completo porque no traía el ejemplo ahí completo. Pero efectivamente, realmente lo que tienes que hacer es sacar el impuesto sobre la renta que le corresponde a la PTU, pues. Entonces, sacas un impuesto sobre la renta a la PTU más el impuesto ordinario, luego le sacas el impuesto sobre la renta al ingreso ordinario nada más. La diferencia es el impuesto a la PTU. Ese impuesto a la PTU, sacas la tasa que le corresponde y eso es lo que le aplicas a la PTU, ¿no? Es correcto. Y cuando le toca PTU a los trabajadores, pero ya no están en la empresa pues es un pago que le va a hacer ese trabajador, pero ese trabajo puede ser que ya esté trabajando en otra empresa, ¿no? ¿Cómo recomiendas hacer el cálculo por esa prestación, por esos 5,000, 10,000 pesos que le va a corresponder, que el patrón tiene obligación de pagar en este mes de mayo? Sí, ahí no hay de otra, Rafa. Simplemente yo agarro lo que le corresponde de PTU al trabajador y le aplico la tarifa tradicional, pues, o sea... La mensual. Nada más, es correcto. Y lo que yo estoy aplicando la mensual. Sí, tiene que ser la mensual, no la acumulada, Rafa. ¿Sí? Tiene que ser la de un solo mes, porque obviamente tú, si ese trabajador ya no está contigo, tú ya no le pagaste en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. En mayo tienes un ingreso extraordinario que le vas a pagar a ese trabajador, le aplicas la tarifa del mes y le va a dar un impuesto a retener, y eso es lo que él acumulará y él acreditará en su declaración cuando haga su declaración, ¿no? De acuerdo, Pepe. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Pepe. Excelente. Vale, ahí estamos pendientes. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si en la declaración normal se determina y se paga una PTU mayor
a la determinada en una complementaria en el mismo ejercicio. ¿Qué pasa con el excedente? Bueno, en primera instancia, lo que yo he visto mucho más común es lo contrario a esto, ¿sí? Lo contrario a esto es que yo presento mi declaración anual, donde digo que tengo una PTU de 1000. Y luego la autoridad me revisa o lo que tú quieras, y luego resulta que no eran 1000, eran 2000. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, tengo que hacer un nuevo reparto de PTU. Tengo que hacer un nuevo reparto de PTU, modificando la cifra de 1000 a 2000. ¿Ok? Entonces, eso es cuando es contrario. Aquí la pregunta que me hacen es al revés. Yo presenté mi declaración normal con 1000 y luego presento una declaración complementaria. Una vez que ya pagué la PTU de 1000, luego presento una declaración complementaria donde resulta que no eran 1000, eran 800. ¿Ok? Fíjense bien. Técnicamente no le puedo ir al trabajador y quitarle lo que ya le entregué. Eso es una primera instancia. Sin embargo, recuerden que la PTU también se disminuye de la base del impuesto sobre la renta. Y mi PTU no fueron 1000, mi PTU fueron 800. Entonces yo tengo que hacer una reclasificación ahí. Tengo que hacer una reclasificación para dejar como PTU los 800. Pero los otros 200 que le pagué a los trabajadores se convirtieron no en PTU, sino en una gratificación. Pues. Y tengo que darle todos esos efectos para poder que quede correcta tanto mi determinación de PTU como también la erogación que realicé de más y que le entregué a los trabajadores. Pues. Eso es lo que se debe hacer. Y obviamente eso trae un montón de consecuencias, pues obviamente. Por ejemplo, el timbrado, por ejemplo, la integración de salarios por efectos de seguro social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues eso es lo que debemos de hacer. Ese es el deber ser, como lo decimos, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? De nada. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, ya estamos sobre las 9:10, ya tenemos exactamente una hora. Entonces, pues solo me resta despedirme de ustedes, desearles que tengan una bonita semana, que sea muy productiva y pues pásenla bien, ¿no? Nos vemos primeramente, Dios, pronto. Bye, bye.